El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este rincón tan especial del Centro Asturiano de Buenos Aires, que saben ustedes que este año, en este 2023, 110 años de la institución, pero ya están trabajando para el 2024, para los 111 años del Centro Asturiano. Capicúa va a ser 111, así que ya me dijeron que van a tirar la casa por la ventana. Así que bueno, ya nos vamos a enterar en su momento. Pero bueno, tenemos muchas actividades del Centro Asturiano de Buenos Aires, como por ejemplo, les vamos a recordar que todos los martes de 9 a 12 se lleva adelante Asturiano Team 60 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, todos los martes de 9 a 12, pero los viernes, como ayer, por ejemplo, de 14 a 17, ¿dónde? En el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Es una actividad para los mayores de 60 años, donde pueden participar además de los socios de la institución, los que son asturianos no socios y también sus descendientes. Les recordamos que entre las actividades que se realizan se encuentran estimulación cognitiva, yoga creativo y emocional, plástica, cine debate, recreación saludable y mucho, pero mucho más. Para consultar por esta actividad del Asturiano Team 60 pueden escribir a este correo electrónico: asturianoteam60 en números @gmail.com. Lo reitero, asturianoteam60 en números @gmail.com, o también a un WhatsApp que es el siguiente: 11 38 15 34 96. Reitero, 11 38 15 34 96, para que lo tengan en cuenta. Bien, les voy contando que mañana, justamente, domingo 20, a partir de las 3 de la tarde, comienzan los festejos del Día del Niño. Claro, mañana Día del Niño, o como se dice ahora, el Día de la Niñez. Y a las 4 de la tarde, una hora después, a las 16, va a haber una obra de títeres en el Salón Juvenil del Campo Covadonga, allí en Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Así que una propuesta muy especial para disfrutarlo. Otro tema también, próximo sábado 26 a partir de las 21, el próximo sábado a partir de las 9 de la noche, vamos a poder disfrutar de una propuesta artística muy especial: flamenco y copla española. Sí, escucharon bien el título, flamenco y copla española. ¿Quiénes van a estar? Maximiliano Serral, por un lado, y Esperanza Soria, una española muy particular, el próximo sábado 26 a las 9 de la noche. Es un show que les hará vivir la pasión del flamenco y de la copla española, donde la alegría y la tristeza, como el amor y el desamor, la poesía de los grandes poetas. Bueno, va a ser un repertorio muy exquisito, muy sensible, con la fuerza de este género. Lo va a acompañar en guitarra Nicolás del Cid y Sebastián Espeche. Así que tengan en cuenta, para no perdérselo, próximo sábado 26 a las 9 de la noche, flamenco y copla española con Maximiliano Serral y Esperanza Soria, donde en la sala teatral del Centro Asturiano de Buenos Aires, la sala teatral Alejandro Casona, en la sede social de Solís 475 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entradas ya están a la venta, y si no, un ratito antes llegan por boletería allí en la calle Solís y pueden adquirir las entradas para poder disfrutar de este espectáculo. Muy buen espectáculo para recomendarlo, sin lugar a dudas. Bien, pero ese mismo sábado, el próximo, a las 9 de la noche, una nueva edición del Tercer Tiempo en el Campo Covadonga. Ya nos tiene acostumbrado a esta nueva edición del Tercer Tiempo. Va a ser muy, pero muy importante para tenerlo en cuenta. Bien, por último les quiero comentar que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Recuerden que los ensayos son los días martes y viernes a las 18:30 en la sede social de la calle Solís 475, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. No hay distinciones de edad.
edad, grandes, medianos, chicos, todos, tampoco de género, hombres y mujeres pueden participar y todas las edades para integrar y sumarse a este gran coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. Ténganlo en cuenta porque realmente es algo interesante, para no perdérselo. A propósito, les voy a recordar los medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires. Pueden escribir a este correo electrónico asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com y también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono de contacto, que es el 11 51 58 58 58. Lo reitero, por línea WhatsApp o lo que quieran llamar, 11 51 58 58 58. Si lo hacen en un teléfono fijo, teléfono de base, marquen 15 51 58 58 58. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya está el teléfono? Está, perfecto. Bueno, esta noche a las 20:30 se le va a poner, como quien dice, a un buen postre asturiano, una frutilla del postre. ¿Por qué? Porque esta noche está la gran cena show de esta cuarta edición de la Copa Oviedo, que realizó el Centro Asturiano de Buenos Aires y que se va a hacer en las instalaciones de Vicente López en el campo Covadonga. Y para charlar, lo tenemos en línea a uno de los organizadores de esta Copa Oviedo de Buenos Aires, exitosa, dicho sea de paso, porque ya tuve muchas referencias, que es Nahuel Viale. Nahuel, muy buen día, buen sábado, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Oscar, buen día a todos por ahí. Bueno, antes que nada, felicitaciones porque fue, como quien dice, la Copa Oviedo fue un golazo de media cancha, Un golazo de media cancha, un ace, podríamos decir, sí, en referencia al tenis, y como bien dijiste, sí, ya por colocarle la frutilla a la torta nomás. Exactamente. Bueno, contanos cómo se fue desarrollando esta Copa Oviedo, porque fue un exitazo. Contanos un poquito cómo se fue desarrollando en el transcurso de este tiempo. Bueno, arrancó allá por principios de mayo, el 7 o el 13 de mayo, si mal no recuerdo. Sí. Duró exactamente 13 semanas, más o menos lo que teníamos estipulado. Es verdad que el clima nos ayudó mucho, no se suspendió ningún fin de semana de juego, cosa que otros años hemos tenido que lidiar con eso. Y bueno, y también sumado al muy buen laburo que se hizo, a la predisposición misma de los jugadores y de los participantes, en un conjunto, en un combo, hizo que el torneo, la realidad, salga de manera muy exitosa. Estamos muy contentos, han llegado mensajes muy lindos que gratifican mucho, sí, la organización y el cuerpo que se le puso. Y bueno, fue una Copa Oviedo que trajo una revolución, una vuelta de tuerca a ediciones anteriores. Sí. Sabíamos que el torneo, por los que lo conocían, lo esperaban con ansias, pero también queríamos que esto llegue a más gente, así que nos movimos para tal objetivo, y fue así, fue un éxito. Tuvimos más de aproximadamente 250 inscriptos, un número que no teníamos en primera hora en la cabeza. Sí. Y la verdad que el trabajo tanto de Alejandro López, Ezequiel Maquieira, y mi papá Jorge Viale como director del torneo, sí, fue muy duro y muy complacido también por los mismos participantes, así que bueno, esperemos que el broche de oro de hoy, la frutilla del postre, como bien dijiste, sí, tenga el mismo éxito que el torneo. Y la verdad que bueno, el resumen es ese: estamos muy contentos, muy felices por cómo se desarrolló todo el evento. Claro, ¿cuántos torneos hubo en total hasta ahora, Nahuel? Esta es la cuarta edición de la Copa Oviedo, ¿sí? Se hizo allá por los años 2015, 16 y 17. Bien. Luego hubo 5 años de interrupción, o 4 años de interrupción. Sí. Y en 2023, con las pilas recargadas, le dimos lugar a la cuarta edición. Y como dije, con
con una Copa Oviedo revolucionaria, ¿no? Con casi el doble de categorías que ediciones anteriores. Nos hicimos visible, o hicimos un poco más visible el mundo del tenis adaptado, que para el que no lo conoce, es el tenis en silla de ruedas. Sí, señor. Fue un desafío muy grande para nosotros, porque ya de por sí estamos poco empapados en el mundo de la organización de torneos. Menos estábamos empapados de cómo se maneja el mundo del tenis adaptado. Claro. Y bueno, hicimos visible que es un mundo igual al de todos, claro. ¿Sí? Y que pudimos convivir todos, y la verdad que, de nuevo, nos llegaron mensajes muy lindos, muy gratificantes, así que muy contento por eso. Claro, le contamos a la audiencia, estamos charlando con Nahuel Viale, organizador de la Copa Oviedo, pero también aparte, Nahuel, estamos refrescando un poco, seguro aquellos recordarán que tuvimos a Jorge Viale, padre Nahuel, quien creó junto a su esposa, tu mamá, justamente la Copa Oviedo, es así, ¿no es cierto? Es así, es correcto. Ellos son los dos motores de este torneo. Y bueno, a la par de ellos nos sumamos socios, como en mi caso yo como su hijo, pero bueno, como mencionaba también a Ezequiel y a Alejandro. Sí. Pero sí, tanto Jorge como Graciela, motores de este torneo. En lo personal tiene una carga emocional y un entusiasmo moral muy grande para mí hacer este torneo, así que es doble el placer, es una manera de este empuje familiar, y bueno, lo hicimos extensivo a todos los socios, y por qué no a personas relacionadas con el mundo del tenis, y por sobre todas las cosas también en beneficio del amado centro asturiano, ¿no? Por la alegría de los mismos socios, y para que gente que quizás no conoce el club, bueno, a través del tenis pudo acercarse, y bueno, estos mensajes gratificantes que decía no fue solo de parte de los socios, sino de gente que vino quizás de otros clubes. Claro que sí, y hoy, esta noche también va a haber entrega de premios en esta cena show, es así, Nahuel, ¿no? Correcto. Esta noche tenemos la cena show y entrega de premios, que bueno, contamos con números artísticos, como la presentación de una banda, se llama De Caravana la banda, por si la quieren chusmear. Pero digo, hay algunas sorpresitas más. Bien. Además de la entrega de premios, va a ser una noche muy linda, la verdad. Bueno, excelente, Nahuel. Bueno, Nahuel, no te quiero quitar más tiempo, porque ya sé que están organizando, sé que ya te estabas yendo para la institución, para seguir coordinando la noche de hoy, que va a ser muy especial para ustedes, la gran cena show de esta cuarta edición Copa Oviedo, también con entrega de premios y a través del Centro Asturiano de Buenos Aires. ¿Están previendo ya están atentos, hablando de lo que puede llegar a prepararse la Copa Oviedo 2024, Nahuel, tal vez? Estamos muy entusiasmados, primero por esta frutilla del postre que tenemos hoy esta noche, estamos con la cabeza acá, pero es inevitable, después de la repercusión que generó esta edición número 4, este año 2023, es inevitable no pensar en cómo nos preparamos para el 2024, porque a modo de autocrítica, con esta satisfacción y esta alegría con la que se desenvolvió el torneo, sentimos que tenemos que seguir por ese camino, o incluso mejorar las cosas que hayan salido bien o mal. Así que, como se dice, creemos que tenemos una vara alta para seguir superándonos. Perfecto. Pero bueno, sí, se pensó en el año 2024 ya. Vamos todavía entonces, excelente, Nahuel. Nahuel, te mando un gran abrazo, gracias por estar este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, que vamos por Radio del Pueblo y para todo el país. Y para cerrar la charla contigo, vamos a compartir este tema musical, porque viste que mañana es el Día del Niño o el Día de la Niñez, que dicho sea paso, la institución mañana lo va a estar celebrando ahí en el Campo Covadonga. Nos han enviado, les quiero contar a la audiencia, y te cuento a vos también, Nahuel, nos han enviado desde la radio y televisión del Principado de Asturias un material justamente esta semana para que lo pasemos en el aire en el programa del día de hoy. Así que desde la radio y televisión del Principado de Asturias para el Sol de Nuestra España vamos a disfrutar al grupo folclórico Frau Llerón de Mieres, allí en Asturias, con motivo del Día del Niño en la Argentina, con un momento musical infantil. Y para disfrutarlo, porque son pequeños y se disfruta lo que los chicos
amigos hacen en esta propuesta musical de este grupo originario de Mieres en nuestra Asturias. Vamos con la música. Abrazo grande, Nahuel, quedamos en privada, no me cortes. Dale, abrazo grande. Chao, chao. La música, por favor, entonces. Chau. Estando en señor Don Gato Lepún,